Ahora que ya sabemos cómo manejar números reales, vamos a tener un primer contacto con las funciones matemáticas para sacarles un poco más de partido a ese tipo de números. Algunas de las funciones matemáticas que tenemos en Pascal son, por ejemplo, la función ABS para hallar el valor absoluto, que es el mayor valor entre un número y supuesto. Por ejemplo, si el número es 5, el valor absoluto es 5. Pero si el número es menos 5, el valor absoluto es más 5, es quitarle ese signo menos. Otras que se usan con frecuencia son las de redondeo. Tenemos, por ejemplo, un round que redondea al entero más cercano. Por ejemplo, 7,9 se convertiría en un 8. Y un trunc que trunca los decimales, de modo que un 7,9 se convertiría en un 7. Tenemos también funciones para calcular raíces cuadradas con sqrt o incluso para elevar al cuadrado con sqr. Elevar al cuadrado no es tan necesario y se podría hacer con x por x, pero hay una función específica en Pascal. Otras que quizás te parezcan menos útiles según tu nivel actual de matemáticas son las trigonométricas. Tenemos, por ejemplo, la función sin para calcular el seno de un cierto ángulo, la función cos para el coseno y arctan para el arco tangente. No hay función para la tangente, no hay función para el coseno, porque se pueden calcular a partir de ellas. Una peculiaridad es que los ángulos habrá que darlos no en grados, sino en radianes. Es decir, un ángulo de 90 grados no pondremos 90, sino pi partido por 2. Será un poco más incómodo, ahora veremos cómo. Y otro tipo de funciones que quizás hayan manejado poco en la práctica son exponenciales y logaritmos. Podemos calcular exponenciales, e elevado a un cierto número, y podemos calcular logaritmos neperianos, logaritmos naturales, logaritmos en base de un cierto número. Estas últimas sí que son un poco más importantes porque en versiones antiguas de Pascal no existía una función potencia, de modo que si quiero elevar un número entero a otro, lo hacía multiplicando varias veces. Pero si era un número real a otro, había que hacer un truco usando exponenciales y logaritmos, lo veremos ahora. Aún así, en día, en versiones más modernas de Pascal tendremos muchas más alternativas. Esta es la referencia online de una tal Unit Math, ahora veremos cómo usarla, que existe para Free Pascal y que sí que tiene muchas más posibilidades. Por ejemplo, hemos dicho que en Pascal estándar no había arco coseno, aquí sí que lo tenemos. No había para elevar a una cierta potencia, y aquí sí que tenemos un power para floats, para números reales o para enteros. Solo teníamos logaritmos en base e, logaritmos neperianos, pues aquí tenemos logaritmos en base e, en base 2, en base 10. Es decir, en versiones más modernas de Pascal habrá muchas más posibilidades y cosas que se pueden hacer de forma más fácil. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que haremos en un momento de manera artesanal es convertir de grados, que es como nosotros debemos a pensar, a radianes, que es lo que necesita esa función sin y esa función cos. Pues en esta versión más moderna de Pascal sí que tenemos funciones como un conviérteme de grados a radianes, un deg to rad, que aprovecharemos para que nuestra fuente sea más legible. Hay un deg to rad, igual que habrá en el sentido contrario un rad to deg, de radianes a grados. Vamos a probarlo, insisto, primero con sintaxis de Pascal antiguo, luego aprovechando algunas de las funcionalidades de un Pascal más moderno. Para empezar con un Pascal antiguo me he creado una variable que de momento es de tipo doble, luego la cambiaremos si hace falta, y el fragmento que pide ese número de usuario y la pausa final que ya sabes que deberías borrar en un proyecto real. Y vamos a empezar por ejemplo, calcular su raíz cuadrada. Pues pondríamos sus raíces seguido de sqrt de ese número. Vamos a redondearlo. Vamos a calcular su seno o su coseno. Pero insisto, para nosotros es mucho más natural pensar en grados. De modo que tendríamos que convertir de radianes a grados. Y es un poco más trabajoso. Voy a repetir esta línea, pero vamos a calcular, por ejemplo, el coseno. Vamos a decir que es para cuando sean grados. Y entonces sería el coseno de ese número. Pero para pasar de grados a radianes de forma artesanal, diríamos, pues, eso lo quiero multiplicar por pi y dividir entre 180. Y lo más rebuscado de todo, ¿qué haríamos para calcular potencias? Pues nuevamente copio y pego para ganar un poco del trabajo, solo un poco. Voy a poner que es su cuadrado. La forma sencilla, insisto, si es una potencia entera, es multiplicar varias veces. El cuadrado sería número por número, el cubo sería número por número por número. Por cierto, la variable la he llamado n y estoy diciendo número en todos lados, vamos a cambiarlo.
Pero si es una potencia extraña, si quiero elevarlo por ejemplo a 3,5, la cosa se complica, hay que usar exponenciales y logaritmos. Nuevamente, al igual que esto de la trigonometría, es algo que quizás no hayas estudiado y que te suene un poco raro. Luego veremos que en versiones más modernas de Pascal es más intuitivo. La apariencia sería algo parecido a esto, que suena muy antinatural para el que no lo ha estudiado. Para elevar algo a una cierta potencia, se puede hacer con la exponencial de esa potencia multiplicado por el logaritmo neperiano del número. Insisto, antinatural por completo para quien no lo ha estudiado antes. Vamos a comprobar si esto no he puesto por ahí nada extraño y lo reconoce todo y funciona. No le gusta esto, vamos a comprobar. Dice que me falta cerrar un paréntesis, tengo abiertos 1, 2, 3, efectivamente me falta un paréntesis más. La intentamos. Voy a poner un número relativamente fácil. El seno y el coseno de 45 grados es raíz de 2 partido por 2, es cerca de 0,7, con lo cual voy a poner, por ejemplo, 45,9, de modo que al redondearme de 46, y que el seno o el coseno, cuando estoy en grados, me dé cerca de 0,7 si lo he hecho bien. Y vamos a comprobar. Su raíz es 6,77e más 0,0, se puede redondear a 46. Su seno es cerca de 0,9 si fueran radianes. Si son grados es cerca de 0,7, eso no suena mal. Su cuadrado es cerca de 2100, recuerda ese e más 0,3. Aquí me sale 60.000, pero vamos a hacer que eso se vea un poco mejor. Vamos a poner todo con formato numérico, diciendo, por ejemplo, pues quiero que esto aparezca con 2 decimales y un mínimo de 5 cifras. Y esa misma idea la podemos poner en todas las expresiones que o bien sean números reales o bien equivalgan a números reales. Por ejemplo, SQRT es una función que devuelve un número real, con lo cual se comporta como si fuera un número real y también puedo forzar su formato para que se vea con 2 decimales. Vamos a probarlo ahora. Para round efectivamente me dice que no me hace falta, round sí que es un número entero, con lo cual no hace falta indicar decimales. Probamos una vez más. Y ahora sí, ahora mi número va a ser por ejemplo 46,1. Se redondea hacia abajo 46, su raíz es 6,79, su seno si fueran radianes 0,85, su coseno 0,69, que suena bastante razonable, su cuadrado 2125 y elevado a 3,5 es 665.000. No tiene mala pinta. ¿Y qué diferencias hay en una versión más moderna? Pues que puedo añadir un tal uses math. Dentro de muy poco hablaremos de qué es eso de las uses, que son las units, las unidades, y cómo crearlas nuestras propias. Pero la idea está en que puedo decirle, quiero usar cosas de matemáticas avanzadas. Este uses no lo encontraremos más de una vez a partir de ahora. Y en ese caso ya puedo decir cosas de como decir, quiero que este sea el coseno de convertir de grados a radianes ese número. Y eso va a ser mucho más legible que el multiplicar por pi y dividir entre 180. Lo mismo para las potencias. En vez de usar exponenciales, logaritmos y cosas raras, diré, pues quiero la potencia de ese número elevado a 3,5. Nuevamente será mucho más legible así. Entonces, en un Pascal más moderno tendré más funcionalidades y algunas de las que ya existían se podrán conseguir de forma mucho más legible. Vamos a comprobar que se comporta igual que antes. Lo renombramos como función en matemáticas 2 y lanzamos. Dime un número, vamos a poner por ejemplo el 59,7. Se redondea a 60, suena bien, su raíz es 7,73, su cuadrado es 3.500, elevado a 3,5 suenan cosas creíbles y si estoy trabajando en grados, su coseno es cerca de 1 partido por 2, suena creíble también. Pues esa es la idea. Esto ayuda a acceder a ciertas funciones matemáticas más modernas en versiones de Pascal más recientes, si no, ciertas operaciones como la potencia son relativamente tediosas. Y como ejercicio propuesto, uno simplemente calcula raíces cuadradas. Doy por sentado que saber que es un triángulo rectángulo, el que tiene un ángulo recto, y se puede calcular la longitud de la hipotenusa del lado que está enfrentado a ese ángulo recto con el teorema de Pitágoras. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Por tanto, esa hipotenusa la podríamos saber a partir de la longitud de los otros dos lados si hallamos la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Pues aplícalo para un programa que le pida al usuario la longitud de los dos catetos de un triángulo rectángulo y le diga cuánto mide la hipotenusa.